Lo que vimos en el gráfico del ejercicio anterior se traduce a dos niveles de servicio o Service Level Management. El SLM1 se llama la fracción esperada, generalmente expresada en porcentaje, de toda la demanda satisfecha a tiempo. Así que es muy similar a lo que calculamos recién. La diferencia es que aquí va a ser un porcentaje de cuánta de esa demanda anual nosotros vamos a poder satisfacer a tiempo. Y el SLM2 va a indicar el número esperado de ciclos con escasez al año. Entonces, supongamos que nosotros queremos tener un nivel de servicio 1 del 95%, o sea, en el 95% del año nosotros queremos satisfacer la demanda. ¿Qué deberíamos determinar para lograr este nivel de servicio? Si es que nosotros tenemos una demanda dada, tenemos una cantidad Q dada ya determinada, ¿qué es lo que podríamos cambiar? Lo que podemos cambiar es el valor DR o el punto de reorden. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es qué pasaría si es que esto lo consideramos con una distribución de probabilidad no discreta, sino que distinto al ejemplo que acabamos de ver. En este caso vamos a considerar lo siguiente, que tenemos que S va a ser la cantidad de unidades insatisfechas en un ciclo, X va a ser una variable aleatoria, o sea, una variable aleatoria que va a describir la demanda durante el lead time. En el ejemplo de recién, este X eran valores discretos, ¿cierto? 20, 30, 40, etc. Y en este caso la diferencia es que vamos a utilizar una función de densidad. En el caso normal vamos a tener parámetros mu y sigma, y la esperanza de ese es la cantidad esperada de unidades insatisfechas en un ciclo. Las unidades insatisfechas las vamos a calcular de la misma manera que lo hicimos en la tabla anterior para el ejercicio anterior. Si es que la demanda durante el lead time es menor que el punto de reorden, aquí, entonces la escasez es 0, y si es que la demanda es mayor que el punto de reorden, entonces tenemos que calcular la diferencia entre lo que nos demandan menos lo que nos queda, que es el punto de reorden. Y eso nos va a dar la escasez o cantidad de unidades insatisfechas. Y la cantidad de unidades promedio insatisfechas al año es exactamente lo que calculamos hace un rato. Aquí tenemos D, la demanda, ¿cierto? Por 1 menos SLM1, que SLM1 es el porcentaje de lo satisfecho. Y eso va a ser igual a la esperanza de la escasez por la cantidad de ciclos. ¿Sí? Que eso fue exactamente lo que calculamos en el ejercicio anterior. Entonces, si es que X es la demanda durante el lead time, entonces la escasez va a ser esta diferencia, que es lo mismo que tenemos acá para que no se vayan perdiendo, y que se está integrando desde el punto de reorden en adelante con una función de densidad dada. En este caso estamos bajo el escenario normal, y todo esto va a ser igual a 1 menos SLM1 por Q asterisco, que esto mismo, si lo ven acá, también sale de acá mismo, ¿cierto? Tenemos lo mismo. Y en este escenario usualmente se utiliza una función de pérdida normal o normal loss. Este es un caso particular. Hay otras situaciones en que se estudian diferente, pero acá nosotros lo vamos a estudiar así. Y vamos a considerar que tenemos esta función de pérdida normal y que va a estar estandarizada con nuestro punto de reorden igual a mu durante el lead time. O sea, hay una cantidad media de unidades demandadas durante el lead time más un valor z, que va a estar dentro de estas distribuciones por el sigma de la desviación estándar de la demanda durante el lead time, considerando que si es que se nos dan, por ejemplo, el mu de la demanda durante el año y el sigma, podemos obtenerlas del lead time de esta manera, donde LT es el lead time. Entonces, resumiendo, nosotros tenemos que la esperanza de la escasez, que tenemos aquí, ¿cierto?, va a ser igual al valor de la función de pérdida por la desviación estándar, y eso va a ser igual a lo mismo que nosotros teníamos acá arriba. Y para obtener esto vamos a utilizar una tabla de pérdida normal, que es la que les voy a mostrar a continuación.
Acá podemos apreciar en esta tabla que los valores en rojo es cuando z es negativo, y los valores de acá de todo lo que es el interior, ¿ya? Corresponden a los valores de la función L de z, que se comporta como una normal y que en este caso se asemeja bastante al comportamiento de cómo funciona la demanda durante el lead time. Y en la siguiente página, aquí está, en la siguiente página, la tabla está la tabla normal que ustedes han estudiado siempre, tiene los valores de z negativo, positivo y los valores de la función. Esto mismo se encuentra en el aula para que lo puedan usar y nosotros vamos a utilizarlo en el siguiente ejercicio. Pero antes de continuar vamos a sintetizar un poco lo que acabamos de ver en las diapositivas. Nosotros tenemos nuestra esperanza de la escasez, y esa esperanza de la escasez va a ser igual a esto que está acá, es decir, va a ser igual a 1 menos SLM1 por Q, y también va a ser igual a lo que nos entrega el valor de la función de pérdida normal por la desviación estándar. Y al despejarlo nosotros vamos a tener esta expresión de aquí. El LZ en el fondo va a ser el valor que nos entrega la tabla, ¿cierto? ¿Y dónde está el R en todo esto? Que a nosotros es lo que nos interesa saber, ¿cierto? El R era lo que está estandarizando esto, ¿cierto? Es decir, esta expresión de aquí. Y el Z de aquí, que tenemos aquí, vamos a sacarlo de acá, ¿ya? Ahí es donde conectamos todo. Entonces, para un nivel de servicio dado, con los valores dados de la distribución, vamos a poder calcular R en particular para cumplir con ese LM1. Entonces, de esta manera vamos a jugar con esto para poder llegar a un valor de punto de reorden. Ahora, en un ejemplo en particular, vamos a ver cómo se hace. Dice así. Se desea conseguir un porcentaje de unidades satisfechas al año del 99%, es decir, nuestro valor de SLM1 va a ser igual a 0,99, y se cuenta con la medida de la demanda durante el lead time de 192 unidades, la desviación estándar durante el lead time de 11,55 y Q asterisco igual a 327. Entonces la pregunta es ¿cuánto debería ser R? ¿Ya? Entonces, tenemos el nivel de servicio, tenemos la media, tenemos la desviación estándar y tenemos Q asterisco. Y también vamos a tener para la tabla un valor de LZ, y en la tabla nos va a aparecer un valor de Z, y ese valor de Z lo vamos a poder reemplazar para obtener el punto de reorden que queremos. Entonces vamos viendo. Dice que X, o sea, la demanda durante el lead time va a seguir una normal con media de 192 y varianza de 11,55 al cuadrado. Y L de Z va a ser igual a 1 menos SLM1, o sea, 0,01 por 327 dividido por 11,55. Acabo de darme cuenta que me faltó anotar algo acá, que aquí tenía que ir eso multiplicado por Q asterisco. Por si creo que cuando lo expliqué antes faltó añadir eso. Ya. Y eso va a ser igual todo esto a 0,28312. ¿Ya? Entonces con ese valor nosotros vamos a las tablas y vamos a buscar el valor. Recuerden que el LZ es igual a eso. Vamos a la tabla. Entonces cuando este valor sea igual a 0,28312, esto va a ser en el 0 por aquí. Esto es por aquí, ¿cierto? Entonces eso va a ser igual al 0,2. Y esto va a estar entonces entre los Z 0,25 y 0,26. Ya. Eso encontramos al usar la tabla. Entonces nosotros tenemos que Z va a ser igual a 0,255. Entonces con eso
R va a ser igual a despejar esta expresión de acá, ¿cierto? Porque tenemos todos los valores. Entonces R va a ser lo mismo que 192 más 0,255 por 11,55 y esto nos va a dar igual a 195 para el valor de R. Entonces vamos a repetir para que quede la idea clara. Nosotros tenemos un escenario donde conocemos Q, tenemos cómo se va a comportar esto durante el lead time, y para este nivel de servicio dado nosotros vamos a tener un valor. En este caso estamos diciendo que va a comportarse como una normal, entonces vamos a utilizar la función de pérdida normal, y en esta función de pérdida normal nosotros vamos a obtener un valor de z, considerando todo esto, que lo vamos a utilizar para determinar el punto de reorden. Esta es la manera en que nosotros abordamos este tipo de ejercicio. Y ahora un segundo ejercicio que tiene que ver con el nivel de servicio 2. Recuerden que estábamos viendo cuántas veces vamos a tener stockout del año y en cuántas unidades. Entonces lo que nos dice aquí es que suponga que Q es igual a 100, la demanda anual es D igual a 1000, y la demanda durante el lead time sigue una distribución normal con esos parámetros. Nos preguntan cuánto debe ser R para tener 2 stockouts al año. Ahora, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nosotros sabemos que tenemos D partido en Q ciclos al año, y estamos diciendo que hay una cantidad de veces en que la demanda durante el lead time va a ser mayor al punto de reorden, es decir, la probabilidad de que X sea mayor a R. Y si recuerdan el ejercicio discreto, cuando nosotros calculábamos esto, íbamos a tener la cantidad de ciclos que tenían stockout. En este caso nos lo están dando, es decir que esto se cumple 2 veces, ¿cierto? Esto va a ser igual a 2. Y en este caso D nosotros lo tenemos, Q lo tenemos, entonces vamos a poder saber la probabilidad de que ocurra esto. Entonces D partido por Q es 10, por ende la probabilidad de que tengamos stockout va a ser igual a 0,2. Y cuidado con esto porque estamos aquí en que X sea mayor a R, y para poder utilizar la tabla normal, porque es acumulada, tenemos que utilizarlo de la siguiente manera: 1 menos la probabilidad de que X sea menor o igual a R, ¿ya? Porque como dije es la acumulada, no sé si se acuerdan del dibujo de la normal. Nosotros en este momento, claro, estamos buscando esto, ¿cierto? Pero para poder utilizar la tabla normal que tenemos que utilizar la acumulada, ¿ya? Entonces por eso es que usamos 1 menos esto. Y nos queda entonces que la probabilidad de que X sea menor a R va a ser de 0,8. Menor o igual a R va a ser igual a 0,8. Entonces, también estábamos hablando antes de que esto está estandarizado, ¿cierto? Vamos a escribirlo por acá. Vamos a tener entonces que la probabilidad de que Z sea menor o igual a R menos mu partido en sigma va a ser igual a 0,8. Entonces vamos a buscar el valor de Z, para el cual la probabilidad de ese Z sea 0,8. Y ese valor, si ustedes lo buscan, lo pueden corroborar, les va a dar que Z va a ser igual a 0,845, lo que va a implicar que esto es igual a R menos 83,3, que es nuestro mu, dividido por 20, que en este caso es la desviación estándar, y al despejar esto nos va a dar que R es aproximadamente igual a 100. Entonces, cuando tenemos información de la cantidad de stockouts, nosotros vamos a abordarlo de esta manera. O sea, nosotros sabemos que hay una
cantidad de ciclos y nos están diciendo que de esa cantidad de ciclos hay una cantidad que va a ser en la que nosotros tenemos stockouts, ¿ya? Y esa probabilidad es la que nosotros vamos a utilizar para, utilizando la función normal, llegar al punto de reorden que estamos buscando. Entonces con esto nosotros tenemos, o mejor dicho, sabemos abordar las dos situaciones. La situación inicial, que era cuando era cuánto debe ser R para un nivel de servicio número uno o un porcentaje de unidades que van a estar satisfechas, ¿cierto? Como fue el primer ejemplo que vimos. Y el segundo es cuánto debería ser R para tener una cierta cantidad de stockouts al año. Así que con esto finaliza la cápsula y finalizan los contenidos de teoría de inventario.